Eh, Buenos días a todos, bienvenidos, bien hallados en este club de prensa de El Mundo de Castilla y León. Emprendimiento y empleo, el futuro de Castilla y León. Le agradezco a todos su presencia, agradezco a los ponentes también la intervención y especialmente agradezco a la consejera que se haya querido integrar con los ponentes, no solo contarnos algo desde un atril, sino participar con ellos y debatir con ellos al mismo nivel y en el mismo lugar. Leticia García, buenos días. Buenos días. Daniel Clavero, director general de la Fundación Personas, buenos días. Jorge Izquierdo, director gerente de la Fundación General de Universidades de Burgos, buenos días. Buenos días. Y Renata López, directora de Isla Centros de Formación. Buenos días, Renata. Buenos días. Bueno, pues yo creo que bola de saque para la consejera. Empezamos todos con una pequeña exposición breve, rápida, y luego entramos en el debate, en las preguntas y si quiere alguien en la intervención de la gente que nos acompaña. Otra vez más, hoy es fiesta en Zamora, por cierto, sí, consejera. Está. Sí. Y aquí estamos trabajando. Buenos días. No hay que dejar de trabajar, Pablo. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias al Club de Prensa del Mundo de Castilla y León por permitirnos empezar la semana hablando de empleo y de emprendimiento, que yo creo que es la mejor forma de empezar una semana, porque es hablar con optimismo. Y dices bola de saque, esto significa que estamos todavía celebrando el gran partido que vimos ayer. Esperemos que no sea tan largo el partido que tenemos aquí esta mañana. Yo acabé cansado. Sí, pues imagínate. Viéndolo, acabé cansado viéndolo, pues imagínate ellos, jugando. Imagínate ellos. Pues es un placer, la verdad, empezar, como digo, así la semana y hacerlo acompañada de los ponentes que tenemos en esta mesa, porque hablamos de empleo y cuando hablamos de empleo hay que hacerlo desde el punto de vista de lo que es un ecosistema. El empleo, desde luego, influye el crecimiento económico, la creación de empleo. Somos muchos los agentes implicados realmente, las administraciones públicas, pero también los agentes privados y el tercer sector. Aquí tenemos representación del tercer sector muy importante, la Fundación Personas, Daniel Clavero, muchas gracias. También la universidad, qué duda cabe de la importancia de la universidad en la creación de empleo y a través del talento, pero también la relación con la empresa, y de empresa los centros de formación que representa también Renata López con los centros de formación ESLA. Yo creo que cuando hablamos de empleo en Castilla y León estamos hablando de futuro, estamos hablando de una necesidad de trabajar sobre todo en la mejora de la calidad del empleo. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta algunas cuestiones que no por ser obvias hay que dejarlas de poner encima de la mesa. En primer lugar, que la prioridad para una consejería como es Industria, Comercio y Empleo es la creación de empleo y que el empleo sea de calidad. Esto es obvio, pero esa es la realidad y nuestra principal prioridad y de la Junta de Castilla y León. Y por otro lado también, y aunque parezca evidente, pero también hay que decirlo porque es muy importante, el empleo no lo crea la Administración Pública, la Junta de Castilla y León, el empleo lo crean las empresas, eso es evidente, y entonces donde tenemos que manejar siempre el ámbito de las políticas públicas es precisamente en colaborar con favorecer un clima favorable al emprendimiento, al esfuerzo de las empresas, y yo creo que en Castilla y León se está haciendo bien desde el punto de vista de la colaboración, porque el hecho de que estén en esta mesa representando a los distintos agentes en el ámbito del empleo, estas personas que nos acompañan, no solamente es que participen, sino que trabajemos de forma colaborativa, porque con eso llegamos a muy buenos resultados. Yo creo que estos últimos años se ha demostrado en Castilla y León que toda esa colaboración, el esfuerzo de las empresas en primer lugar y el clima favorable al emprendimiento, al crecimiento, a la implantación de empresas con la colaboración de todos los agentes, pues ha supuesto unos datos muy positivos de empleo en nuestra comunidad autónoma y que no podemos obviar. Hemos cerrado 2024 con una intensa creación de empleo, con una tasa de paro del 8,7, 2,5 puntos por debajo de la creación de empleo a nivel nacional, es decir, una tasa de paro mucho más inferior. Y empezamos 2025 también creando empleo. El primer trimestre, y según la encuesta de población activa, nos ha dado muestra de cómo Castilla y León continúa creciendo y creando empleo. Son datos muy positivos, como hemos comenzado este
este 2025. Estamos con ese 1 millón de ocupados ya en Castilla y León. En el último año y la diferencia, según esta encuesta de población activa, ha supuesto 32.000 ocupados más, por ejemplo, 16.000 parados menos, o ha supuesto la incorporación, que me parece muy importante, de 19.000 mujeres más al mercado laboral. Estamos reduciendo en nuestra comunidad autónoma mucho la brecha de paro, la brecha en el mercado laboral, la brecha de género. Son datos muy importantes, también con esa tasa de empleo, de nuevo, iniciando el primer trimestre por debajo de la media nacional. Es decir, en Castilla y León creamos más empleo que en el conjunto de España. También los datos de mayo que acabamos de conocer del paro son muy positivos. Hemos tenido un mayo que es el mejor en creación de empleo de toda la serie histórica. Seguimos reduciendo el desempleo, más de un 3% de reducción del desempleo en ese mes de mayo. Se ha reducido en toda la comunidad autónoma, en todos los sectores, en todas las provincias, y yo creo que estos datos, desde luego, son muy positivos. Hay otros datos económicos, como sabéis, positivos en Castilla y León. Cerramos 2024 con ese crecimiento del Producto Interior Bruto del 3,5%. Hemos liderado en el 2024 el crecimiento en el índice de producción industrial o en las exportaciones durante 2024. Entonces, podemos decir que estamos en esa situación positiva de evolución económica y de empleo. No obstante, dicho esto, también es verdad que tenemos que tener en cuenta algunas incertidumbres que se ciernen sobre el mercado laboral y que son evidentes. Esas incertidumbres de los mercados internacionales, que sin duda pueden incidir en el crecimiento de las empresas y en la creación de empleo. También tenemos incertidumbres en nuestro ámbito nacional. Tenemos ahora una gran inseguridad jurídica por parte del Gobierno nacional, por parte del Gobierno de España. Hay una situación de inseguridad jurídica que sin duda influye en el crecimiento de las empresas o en la decisión de inversión en nuestro país, en España y también a Castilla y León. Hay una presión fiscal sobre las empresas evidentes, hay un incremento de los costes laborales, inflación sobre las empresas que tienen esas dificultades, hay ese descenso o esa incapacidad de subir la productividad en las empresas, que también es algo real, y aunque Castilla y León está por encima en productividad que el conjunto de España, pues también es un problema que se cierne sobre nuestras empresas, una inestabilidad política a nivel nacional que también frena el crecimiento de las empresas, y desde esta comunidad autónoma, desde el Gobierno de Castilla y León, estamos trabajando precisamente en mejorar, en seguir mejorando estas circunstancias para nuestro tejido empresarial, dando estabilidad política, generando las condiciones favorables para un clima de crecimiento y de emprendimiento, con una fiscalidad moderada, bajando impuestos a empresas y a consumidores también para reactivar el consumo, trabajando en dar seguridad jurídica. Y por otro lado, también trabajamos en el ámbito, digamos, del empleo y de los trabajadores, puesto que hay una parte muy importante de trabajo, y yo creo que ahora pondremos sobre la mesa en el resto de las intervenciones, que es esa necesidad de conectar las necesidades de las empresas con la formación de los trabajadores, esa necesidad de mano de obra que ahora mismo tienen muchas empresas y que es uno de los retos a los que nos enfrentamos. Trabajar con la mejora de la formación de nuestros trabajadores en colaboración con las distintas entidades. Trabajar también en el ámbito del emprendimiento para establecer condiciones necesarias para animar a nuestros jóvenes, por ejemplo, a emprender. En el ámbito del autoempleo, por supuesto, con los incentivos también a la contratación por parte de las empresas, con la colaboración en el ámbito de la economía social, que nos parece imprescindible desde el punto de vista de la incorporación al mercado laboral de aquellas personas que tienen mayores dificultades de empleabilidad, que son vulnerables y que aportan tantísimo talento a nuestro mercado laboral, y que creemos que es un reto y un desafío importante para nuestro mercado laboral y, como decía, también con los emprendedores. Yo creo que esa visión global, ¿se te parece, Pablo? Bien, perfecto, consejera. Primero las chicas. Renata López, directora de Centros ESLA de Formación. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, agradeceros la invitación. Y en la medida de lo posible, en lo que yo pueda ser útil en mis reflexiones, pues encantada de colaborar y participar en este desayuno.
Yo quería poner, para empezar así cortito, ¿no?, como me pedisteis, poner en valor la formación y el emprendimiento, que es de lo que se trata hoy el desayuno. Como directora de un grupo empresarial de formación profesional, estamos trabajando en ámbito nacional, somos originarios de Castilla y León, y a lo largo de mi vida profesional, tanto como directora como formadora, que he dado muchísimas clases, me he metido mucho en el aula, me ha gustado mucho la formación directa, he podido comprobar que los conocimientos, por supuesto, y las habilidades son importantes, la formación es imprescindible para cualquiera de nosotros, pero hay una cosa que marca la diferencia, que es la actitud con la que nos enfrentamos a los retos, a las situaciones tanto positivas como negativas. Como vamos a hablar de emprendimiento, y se habla mucho en el emprendimiento del peligro y del riesgo, pues la actitud con la que nos enfrentamos tanto a lo positivo como a lo negativo me parece que es lo que marca la diferencia de las personas. También deciros que soy una gran defensora del emprendimiento. Creo que emprender es una forma de vida. Creo que con el emprendimiento es casi con lo único que garantizamos ser protagonistas de nuestra propia vida, y es verdad que emprender tiene muchas connotaciones negativas. De hecho, si vamos al diccionario, siempre lo digo, siempre que puedo lo digo, si vamos al diccionario nos encontramos con una definición negativa. Dice, emprender es accionar acciones o actividades que pueden ser peligrosas o tienen riesgo, algo así, ¿no?, dice el diccionario. Y realmente eso no es emprender, porque emprender además etimológicamente viene de la palabra prendere, del latín, que es atrapar, que tiene más connotaciones de oportunidad que de riesgo. Así que yo pongo en valor la formación. Nuestro sector empresarial es un sector de formación profesional para el empleo. Somos muchísimos centros de formación los que colaboramos con los servicios públicos de empleo para poder llevar la formación hacia aquellas necesidades formativas que los servicios de empleo tienen, ¿no? Aquí en Castilla y León, yo que trabajo en muchas comunidades autónomas, creo que hay una gran capilaridad, y no es porque esté la consejera, pero es verdad que se hace un especial esfuerzo por llegar a todo el territorio, porque tenemos una comunidad autónoma muy grande, que es muy difícil llegar con las necesidades formativas a todo el territorio. Y los centros de formación lo que intentamos es colaborar y poner en valor ese sistema en la medida de nuestras posibilidades. Gracias, Renata. Daniel Clavero, director general de la Fundación Personas. Buenos días. Buenos días. Lo primero, agradecer al mundo la invitación a este desayuno con una representación tan amplia de empresarios, también de compañeros del sector. Como director general de Fundación Personas intentamos hoy representar a aquellas personas más vulnerables dentro del mercado laboral, que son personas con discapacidad y por extensión a otros colectivos de inserción. Y bueno, es muy importante, para quien no conocéis Fundación Personas, somos una organización en Castilla y León con más de 2.000 trabajadores y prácticamente a la mitad son personas con discapacidad, ¿no? Porque como fundación atendemos a unas 3.000 personas con discapacidad y sus familias, para nosotros es muy importante a lo largo de todo el ciclo vital. Eso significa que dentro de ese ciclo vital, desde bebés a ancianos, pues está esa etapa en la que tenemos que trabajar, y para las personas con discapacidades hay barreras y hay dificultades que tratamos de solventar, ¿no? Lo hacemos a través de diferentes figuras, en la empresa ordinaria, dentro del empleo protegido también con figuras como centros especiales de empleo, y todas las etapas de formación, empleo y también abandono del empleo en etapa de envejecimiento, pues son grandes retos que estoy convencido hoy en algún momento del desayuno van a salir y vamos a poder comentar. Gracias, Daniel. Y la pata de la universidad, Jorge Izquierdo, director general de la Fundación General Universidad de Burgos. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo suelo ser largo en vez de resumido, entonces voy a intentarlo, ¿eh? Sí. Tiempo hay que ser. Entonces, como tengo mi libro y ya me conocen aquí muchos, lo primero es que yo creo que aquí no estoy representando a la Universidad de Burgos, sino a todas las universidades públicas de Castilla y León, en completo a las fundaciones generales. Bueno, un mensaje de agradecimiento primero de todo al mundo por invitarnos aquí, pero luego me gustaría, yo les prometí a mis profesores cuando estudiaba la tesis que nunca daría un mensaje pesimista si no es absolutamente necesario. Entonces voy a dar uno que es optimista. Nosotros, mire, las fundaciones generales de las universidades trabajamos conjuntamente, esto lo sabe la consejera, lo saben el resto de
consejerías. Yo actualmente soy el vicepresidente primero de la Red Española de Fundaciones Universidad Empresa, que agrupamos a todas las fundaciones Universidad Empresa de España y casi 70 universidades. Nosotros estamos presentes en las comisiones de la Cámara de España, aquí servidor, no había otro mejor por lo visto, y de la COE en todas estas materias que ha comentado la consejera. Y bueno, lo primero que quiero lanzar es un mensaje de optimismo sobre la juventud, porque yo estoy aburrido ya de que siempre estemos diciendo que si no son buenos, que si no estudian, que... Bueno, esto son tonterías, porque ya Sócrates, que no escribió nada, Genofonte y Platón decían que Sócrates decía que los jóvenes no trabajaban ni querían estudiar, y en los romanos igual, y en el medievo igual, y en el Renacimiento igual, y mis padres lo mismo, y los abuelos igual, y Romanones lo mismo. O sea, esto es muy sencillo, nos estamos haciendo viejos y estamos diciendo lo mismo que decían los demás. Bueno, así que, bien, esto es así. Entonces, la juventud que tenemos ahora probablemente es la mejor preparada de toda la historia, y se enfrenta un reto muy importante, que es probablemente una generación que corre el riesgo de vivir peor que sus padres. Y esto es real, y esto es así. Y creo que estamos a tiempo de cambiarlo, y el problema es que para cambiarlo hay que cambiar un poco el modelo de país. O sea, estamos siempre quejándonos, yo no sé qué nos pasa, nos quejamos todo el día. Vamos a dejar de quejarnos, vamos a hacer algo, porque es que es así. Decía Mark Twain, que a mí es un señor que me encanta, decía que están las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas, ¿vale? Y entonces yo me suelo leer, sabe la consejera y sabe Jesús que yo me suelo leer hasta el papel de inodoro y me leo todo lo que hay por ahí, y les digo, nosotros tenemos un paro registrado del 8,70, ¿no? Y sin embargo el paro juvenil en Castilla y León es del 26. Eso ya llama un poco la atención. Luego, tenemos un dato que no está demasiado justificado, que dice que nuestros jóvenes se van fuera. A mí me gustaría ver las estadísticas, porque no las hay. Y luego hay un dato muy preocupante que dice que España es el país con mayor sobrecualificación laboral de Europa, el 36%. Eso significa que el 36% de la gente trabaja en algo que está muy por debajo de su cualificación. Hombre, tienen que pensar que un país como Dinamarca tiene el 11%, Chequia el 12%, Luxemburgo el 6%, Francia el 20%, y el promedio de la UE es del 22%. Luego significa que estamos poniendo mucho dinero en algo que luego no utilizamos. Lo digo así en general. ¿Cómo cambiar esto? Pues hombre, se pueden hacer cambios, pero los cambios van más allá de... Yo no le puedo exigir a la Junta hacer una política de empleo para cambiar todo, o incluso al Gobierno Central hacer una política de empleo para cambiar todo, porque somos todos los que tenemos que cambiar todo. Pero quería lanzar un mensaje también, porque aquí en Castilla y León somos... Yo soy vasco de origen, pero de Tordesillas, ¿vale? Y tenemos un cierto cainismo. ¿Saben ustedes, o sabéis vosotros, la única estadística que España gana a todos los países del mundo? La única. En lo que pensamos los españoles de nosotros mismos, comparado con lo que piensan los demás de nosotros mismos. Nosotros siempre pensamos mal de nosotros mismos. Y eso no puede ser. Decía Bismarck hace 200 años, o sea que no es una cosa nueva, que él creía que España era uno de los países más fuertes del mundo, porque los españoles llevaban 300 años intentando destruir el país y no lo habían conseguido. Pues hombre, es un buen mensaje. Entonces, vamos a empezar pensando que es una cosa optimista. Y la última cosa optimista que quería decirles es que tenemos la sensación de que somos en Castilla y León así, vamos a decir así, como carcas en las políticas y tal. Mentira. Las políticas de empleo que hace la Junta de Castilla y León a día de hoy son las más innovadoras de Europa, por no decir del mundo. Otra cosa es que funciona mejor o funciona peor, porque no la culpa no es solo de... la responsabilidad no es solo del que la pone. Pero yo, cada vez que voy a Lecil, que paso por ser el más destroyer del grupo, y llego allí, y perdónenme la expresión, con una nueva marcianada, que se me ha ocurrido, o que se nos ha ocurrido, oye, pues nos la cogen razonablemente y luego verán ustedes las cosas que estamos haciendo que igual no funcionan. Pero somos la envidia de todo el resto de comunidades autónomas. Tenemos un programa nuevo y vamos a tener otro nuevo, uno que hace orientación laboral, estudios de clima laboral, prácticas no laborales ampliadas que no las tiene nadie, agencias de colocaciones públicas en las universidades, no hay ninguna, ¿vale?
Y el último dato, solo para ver que a veces echamos la culpa a cosas que no son. Lo que decía Lord Kelvin, que lo que no se mide no existe. Lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora, lamentablemente, siempre se degrada o empeora. Entonces, yo pregunté en Burgos, digo en Burgos, pero aquí en Valladolid y tal, yo creo que será igual. Pregunté, ¿con cuántas empresas trabajamos? Ah, sí, tenemos las estadísticas. Estuve esperando un año. ¿Lo habéis visto vosotros? No, yo tampoco. Por ejemplo, voy a empezar de cero. Pues llegamos a la conclusión de que la Fundación y la Universidad, pues la Fundación es el brazo armado de la Universidad, Pues la Universidad es una orden mendicante, siempre necesitamos dinero, siempre necesitamos cosas. Pues llegamos a la conclusión de que de todas las empresas, no todas, sino todas con las que deberíamos trabajar, solo trabajamos con el 10%. Vale. Luego hicimos lo contrario, que es preguntar a los estudiantes que qué empresas conocían de su entorno de Castilla y León en las que pudieran trabajar. No conocían ninguna, solo conocían 4. Es absolutamente imposible que hagamos un matching de estudiantes, por mucho talento que tengan, con las empresas y resulta que no conozco a las empresas y los estudiantes no las conocen, ¿vale? No sé si habéis visto esto en la cadena D-Max, esto de cómo lo hacen, ¿no? Que cómo hacen un chicle, cómo hacen un neumático. Pues sería interesante que la gente lo viera. Un último dato solo de la Universidad de Burgos. 260 ingenieros se gradúan al año. Aproximadamente la mitad se van fuera de Burgos. Eso no es dramático porque tienen que pensar que más de la mitad de los estudiantes de Burgos no son de Burgos, ¿vale? Pero aún así, en Burgos faltan 300 ingenieros en las empresas. Luego algo estamos haciendo regular, ¿vale? Pero el mensaje es optimista porque la sensación que yo tengo es que tenemos muy buen capital humano, que tenemos los medios y de que a poco que lo hagamos un poco mejor vamos a mejorar mucho. Y entonces, pues este es el mensaje que quería lanzar. No sé si... Está bien. Tú, como veis, Jorge, sube a la red con facilidad. Eres el McEnroe, eres McEnroe del grupo. Yo soy más futbolero, ayer lo pasé mal. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, pues podemos abrir el debate, además, por eso que has comentado tú, que yo creo que lo íbamos a hablar. A partir de ahora, pues conversáis entre vosotros. ¿Qué hacemos con el alto paro juvenil? Bueno, aprovecho para saludar a los internautas que nos ven a través de streaming en las 4 webs del mundo de Castilla y León. Y también para decirte, Jorge, que eso de que los jóvenes de ahora van a vivir peor que sus padres, yo creo que es un estigma parecido al de Romanones, al de Sócrates y todo esto. Yo veo a mi hija y no veo posibilidades ninguna de que viva peor que sus padres en la juventud, pero bueno. Eso es lo que dicen los periódicos, ¿no? Cuando los lees. Preguntaba por eso, ¿qué hacemos con el alto paro juvenil? ¿Qué hacemos para la empleabilidad, para la entrada en el mercado? Para algo importante que decía Jorge, que claro, que es que no conocen ni siquiera cuál es el mercado cercano, el entorno donde pueden emplearse la gente joven que sale de las universidades, que sale de los centros de formación, de la FP, bueno, que quiere trabajar. Sí, la verdad es que me parece muy interesante este matiz positivo que has puesto, Jorge, porque es verdad que tenemos una capacidad juvenil. Es verdad, no solamente a nivel universitario, que lógicamente desde el ámbito de la universidad, pero en general en todos los ámbitos. Con la formación profesional también lo vemos y desde luego se está reduciendo el paro juvenil en Castilla y León y esto sí que es importante empezar señalando que se está reduciendo el paro juvenil, pero queda mucho trabajo para hacer en ese ámbito y también para la retención de talento en nuestra comunidad autónoma. Desde esta consejería estamos trabajando intensamente, lo tenemos clarísimo en nuestras políticas activas de empleo. Los jóvenes siempre son colectivos prioritarios en todas las políticas activas de empleo, es colectivo prioritario y luego con medidas específicas en colaboración con todos los sectores y con el resto de agentes. Con la universidad estamos reforzando y ya este 2025 ha sido un año clave para el refuerzo con la universidad. Hemos suscrito ese convenio con las 4 universidades públicas con una inversión ya cercana a los 9 millones de euros y que va dirigida precisamente a esta parte que habéis señalado, que es estar 3 patas importantes: la Junta de Castilla y León con nuestras políticas de empleo, las universidades y las empresas, porque a través de las fundaciones nuestros jóvenes tienen que saber y conocer el tejido empresarial, que es mucho y muy potente el que tenemos en Castilla y León. Cuando vas visitando empresas, centros de trabajo, te das cuenta de la capacidad de innovación
formación, el talento que es tan necesario en muchísimas empresas que muchas veces nuestros jóvenes no conocen. Con este programa, que tenemos esa máxima colaboración en la que la Junta de Castilla y León se hace cargo de los costes de seguridad social, de las becas, etcétera, los universitarios pueden acudir a las empresas. También los egresados, tanto universitarios como de formación profesional, en ambos ámbitos. Ese convenio lo hemos suscrito este año y es importantísimo. Estamos ahora trabajando ya en algo que vamos a sacar próximamente y que está trabajando el ECIL, que es el programa Experience Plus, que también va en esa línea de trabajo con los universitarios altamente cualificados, y que es una herramienta en la que estamos trabajando justo en este momento y sacaremos en las próximas semanas, y que tiene unos itinerarios personalizados con estos estudiantes y también con el ámbito de las empresas. Yo creo que esos son ámbitos importantísimos. Pero junto con el ámbito universitario, también hay otros ámbitos de colaboración para el empleo juvenil que para la Junta de Castilla y León son importantísimos. Por ejemplo, con las entidades locales. Ahí tenemos un nicho de trabajo importante, porque además supone la conexión también con el mundo rural. Aquí hay algunos representantes locales que conocen bien nuestros programas de empleo con las entidades locales, dirigidos a las primeras contrataciones de trabajadores en el ámbito local, como es el programa ELPEX o el programa Jovel, que se dirige a incentivar la contratación de jóvenes en el mundo rural. Tenemos programas específicos para la formación de jóvenes y el empleo en empresas. Hay programas que van dirigidos directamente desde el Servicio Público de Empleo a esa contratación dentro de las empresas, como puede ser el programa Forcarem, que son programas muy interesantes desde el punto de vista de nuestros jóvenes trabajando en las empresas. Pero hay otro punto, y hablaba al principio Renata, y yo creo que es interesante, que también es la necesidad de incentivar el emprendimiento, porque la parte del autoempleo nuestros jóvenes no la contemplan entre sus prioridades, y creemos que Castilla y León, desde luego, es una tierra con una calidad excelente para el emprendimiento. Así lo dicen, de hecho, los informes que valoran el clima de emprendimiento de Castilla y León, nos sitúan en los primeros niveles de condiciones de emprendimiento, y trabajamos con programas específicos para el autoempleo de los jóvenes, programas como el Autoegres, o también apoyarles a los jóvenes en ese fomento del autoempleo. Creo que también el ámbito del empleo por cuenta propia es interesante. Tenemos también aquí a ATA, que está Leticia Mingueza con nosotros, y estamos colaborando con ellos también en la búsqueda de ese trabajo también por cuenta propia para los jóvenes. Yo creo que son muchos ámbitos en los que tenemos que trabajar desde las administraciones públicas, y ahí también entran los centros de formación o la economía social, porque los jóvenes los tenemos contemplados pues, con esas especiales dificultades de empleabilidad también, como otros colectivos, y creo que todo ese ámbito y ese ecosistema es en el que tenemos que trabajar para lograr eso, a la vez que tenemos que trabajar la cultura del empleo joven en Castilla y León, ofreciendo todas las posibilidades que tiene nuestra tierra, Castilla y León, que son condiciones óptimas para trabajar en Castilla y León, y que van acompañadas de otras cuestiones, además del sistema educativo excelente que tenemos, pues la calidad de vida, nuestros servicios públicos en Castilla y León es un buen lugar para los jóvenes, y tenemos que trabajar, además de estos programas específicos, en la propia cultura de que nuestros jóvenes entiendan que en Castilla y León se puede trabajar en empresas desde todos los ámbitos, empresas punteras, y también desde el propio emprendimiento. Por mi parte. Dale. A mí me gustaría, bueno, estoy totalmente de acuerdo con las reflexiones que has puesto encima de la mesa. Yo siempre digo que para fomentar, una de las claves para fomentar el empleo juvenil, y lo voy a decir con la boca pequeña ya que está Jorge aquí de la Universidad de Burgos, es desmitificar la universidad y poner en valor la formación profesional. Estoy de acuerdo. Desmitificar la universidad. Y lo digo yo, que soy licenciada universitaria, pero hasta ahí. Porque cuando estudiamos una carrera, parece que estudiamos una carrera y ya es lo mío, ¿no? Y yo he encontrado muchísima gente con 10 años de desempleo que no han trabajado de lo suyo y siguen buscando el trabajo de lo suyo. Y yo digo, ¿pero qué es lo tuyo? Si al final no has puesto en valor esos estudios universitarios, no son lo tuyo, ¿no? Entonces, desmitificar la universidad me parece muy importante, no porque yo no la considere un objetivo de valor, sino porque creo sinceramente que no es la solución a muchos problemas de desempleo, y que tampoco es la solución al trabajo definitivo de tu vida. La universidad es un paso más dentro de nuestra vida profesional, y quien lo quiera hacer lo hará estupendo, y quien quiera dedicarse a la formación profesional pues estará muy acertado en cuanto a tasas de inserción laboral, porque son muchísimo más altas, ¿no? Yo creo que también es importante
desde el punto de vista de las empresas, en lo que tiene que ver con mi perspectiva desde el punto de vista empresarial, los jóvenes en este momento buscan algo que nosotros no buscábamos en nuestra época, y yo también estoy de acuerdo en que nos estamos haciendo mayores, pero yo creo que van muchísimo más acertados. Y el cambio que hemos tenido en los últimos 5 años desde la pandemia también nos ha puesto en otra situación completamente diferente, no solo a los jóvenes, sino a todos los grupos de edad. Y es la percepción que tenemos del empleo como algo más dentro de nuestra vida, pero no el objetivo fundamental. O sea, antes vivíamos un poco para trabajar y ahora necesitamos como equilibrar un poco nuestra vida personal y profesional. Y ahí está un concepto que a mí me gusta mucho destacar, que es el salario emocional y aquello que tiene que ver con lo que las personas valoramos a la hora de aceptar un puesto de trabajo. Por lo tanto, las empresas tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en poner en valor no solamente la cuantía económica del puesto de trabajo, sino también aquello que puede permitir al trabajador conciliar, gestionar un poco mejor su tiempo libre, desarrollo profesional, ¿no? Y eso yo creo que ahí las empresas tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo. Y luego también me gustaría resaltar sobre las políticas activas de empleo que comentaba la consejera, que es verdad que en Castilla y León, y es que yo lo digo porque es que es verdad, os vuelvo a reiterar que trabajo en mucho territorio nacional, conozco muchas políticas activas de empleo de otras comunidades autónomas, y las políticas activas de empleo de la Junta de Castilla y León son muy diversas, muy variadas y tocan prácticamente todo lo que es necesario para activar realmente el empleo. Pero es verdad que hay algo que me parece clave, que es tocar a las políticas pasivas de empleo. La política pasiva de empleo, dentro de lo que es el mercado laboral, la política pasiva, la que protege al trabajador en una situación de desempleo, debe tener ese objetivo, proteger al trabajador en una situación de desempleo. Pero cuando esa política pasiva desmotiva a buscar trabajo, desmotiva a la búsqueda activa de empleo, se convierte en una barrera. Y a veces dificulta que las políticas activas de empleo efectivamente consigan el objetivo final, que es la empleabilidad. Y en los jóvenes todavía más. Yo creo que los jóvenes, todos hemos sido jóvenes, ¿no? Y aquí hay jóvenes, pero todos hemos sido jóvenes y todos hemos tenido ese objetivo de tirar adelante y luchar con todas nuestras fuerzas, porque la juventud nos lo permite, ¿no? También la fuerza esa de quererte comer el mundo, ¿no? Y desde el momento en que las políticas pasivas de empleo tienen el mismo objetivo o el mismo plan de trabajo para una persona joven que para una persona adulta, yo creo que no es una política pasiva que esté ayudando, ¿no? Y con esto lo que quiero decir es que si el desempleo, por decir algo, ¿no? Por decir un ejemplo para que podáis entenderme, si el desempleo tiene una duración máxima de 2 años con una cotización del tipo que sea, pues a lo mejor eso habría que darle un toque y decir, bueno, pues tampoco es necesario que una persona que tiene menos de 30 años tenga 2 años de desempleo, aunque haya cotizado y tenga derecho a ello, ¿no? Luego vamos a ver si esa persona tiene características o circunstancias que permitan o que necesite esa protección. Pero yo creo que la protección debe ser una protección que realmente proteja mientras esa persona busca trabajo y no haga una desmotivación hacia la búsqueda de empleo. Por alusiones, ¿no? Bueno, lo primero de todo es que estoy totalmente de acuerdo con ella. O sea, estoy viendo ahí a Rodrigo, que sabe que yo tengo todos los títulos del mundo y no me creo mejor, ni laboralmente ni personalmente, que cualquiera de mis amigos del pueblo que no han tenido las oportunidades de estudiar. Vamos a empezar por ahí. Creo que en España hay un problema. Primero voy a decir una cosa. A mí, cuando hablan de retención de talento, yo lo tengo prohibido. A mí, siempre que me han retenido ha sido contra mi voluntad. Entonces, sabe Jesús que le ha dicho que por favor en los papeles la palabra retención tiene que desaparecer, que le hemos puesto fidelización. ¿Por qué? Pues esto de retener suena mal. Entonces, vamos a ver, que no. Que la gente lo que tienes que hacer es engancharlo por lo que sea. Esto es como decir, voy a evitar que la gente salga. No, que salga, pero que vuelva. Yo he estado fuera mucho tiempo y, a ver, es importante la experiencia internacional de todo el mundo. Es así. Yo he estado media vida fuera y aquí estoy. O sea, quiero decir, si tú tienes las oportunidades, es un salario emocional. A mí también me dice, ¿qué haces ahí? ¿No estás en un banco de inversión? Bueno, es el salario emocional, ¿no? Yo estoy en la universidad, hago cosas y se quedan. Me iré y seguirán ahí, ¿vale? Entonces es un salario emocional. Luego quería hablar un poco del tema de la formación profesional. Yo no soy ningún experto en formación profesional,
pero tengo en mi pueblo al mayor experto de formación profesional de Castilla y León, que es Agustín Sigüenza, el director general de formación profesional, que va toda la vida. Y además él es doctor en ciencias, con lo cual, pues no digamos que es una... Y Agustín siempre... Yo creo que hay un problema cultural con la formación profesional. Yo cuando iba a estudiar, yo fui el primer graduado universitario de mi familia. Hacer formación profesional es una cosa que se veía mal. Y hay que quitar ese estigma que todavía, curiosamente, sigue inconscientemente, y que es la base de la sobrecualificación que comentaba antes y la base de todo el dinero que empleamos. Pero la formación profesional, creo que me dijo Agustín un día, a ver si lo repito bien, espero que si me escucha dirá, pues lo has dicho bien, es la segunda opción del alumno y la segunda opción del profesor. Y eso no puede ser así. O sea, hay que intentar trabajar para que sea una opción igual de retadora intelectualmente, socialmente reconocida, etcétera, etcétera, que lo demás. Luego vuelvo a una estadística absurda que probablemente no conocéis, que es que el 20% de los titulados de formación profesional media y superior hacen un grado universitario y el 20% de los graduados universitarios hacen un título de formación profesional superior. Y lleva siendo así 5 años. Luego no tiene pinta de que aquello vaya a cambiar mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente hay gente de formación profesional que hace un grado para ir a estudiar o para ir a otras cosas, y los que tienen un grado de formación profesional lo hacen para encontrar un primer trabajo. ¿Vale? Bien. Luego hay otro problema, que hicimos un estudio tonto, un estudio muestral, que hablaba de cómo variaba el salario de una persona. La gente de formación profesional entra muy pronto al mercado laboral, pero sin embargo tiene un problema de estancamiento laboral tremendo. Puede estar 10 años cobrando lo mismo. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque ese salario emocional es, tú entras tal, pero tienes que tener un desarrollo, una carrera, un algo. Eso es una cosa que nos falta en los sitios. El decirles, por aquí va. Yo me paso la vida, preguntarles si queréis a los CEOs de Antolín, Gestamp, Gombarri, Pascual, a Gabaldón en Gullón, me paso la vida diciéndoles que intentan contratar físicos, ingenieros, químicos para puestos que podría desarrollar cualquier persona de formación profesional con una pequeña formación adicional, específica. Bien, vuelvo para atrás y perdón. Teníamos una secretaria de Estado de Formación Profesional, Clara Sanz, que yo tenía bastante relación, que en público solía decir que las universidades no tienen que hacer nada con la formación profesional. Y yo le dije, hombre, esto será mientras seas tú secretaria de Estado, porque la gente a veces cambia de trabajo y cambia las cosas y tal. Ya no es secretaria de Estado, ahora está Esther. Entonces, las universidades sí tienen que hacer cosas con la formación. No es sí, es tienen que hacer cosas con la formación profesional. ¿Qué cosas? Lo que no pueden hacer es, yo creo, en una universidad pública, aparte de que está prohibido, montar centros de formación profesional no tiene un sentido si ya existen centros de formación profesional. Pero, bueno, hay gente que discrepa de esto que digo yo, pero yo lo que creo es que nosotros podemos aportar otra cosa. Voy a poner un ejemplo de una cosa que vamos a hacer ahora, que es la última marcianada nuestra aquí en Burgos. En Burgos, no aquí. Yo vivo aquí, yo no soy de Burgos, por lo tanto, que es, hemos montado la única unidad que hay en España de tecnología de drones en una universidad pública. Entonces vamos a hacer un máster de diseño, fabricación, mantenimiento y aplicaciones de drones. ¿Por qué? Pues porque dicen las estadísticas que se necesitan entre 2.000 y 5.000 personas en España que sepan hacer eso. ¿Sabéis cuántas personas se forman en eso al año? 0. Luego las posibilidades de que tengamos 2.000 son 0. Entonces, vamos a hacerlo, pero claro, hay un problema. Un máster solo lo puede estudiar un titulado universitario o alguien que tenga X años de experiencia en la materia. Si yo pido, digamos, a ver si me encontréis a alguien con 5 años de experiencia en diseño de drones. Nadie, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Muy fácil. Esto es el máster. Le hemos quitado la parte del trabajo fin de máster. Estoy viendo a María Ángeles que esto le suena mucho, pero me habrá oído. Y hemos dicho, vale, pues este es el máster. Y lo otro es un título nuestro que puede hacer cualquiera de formación profesional, ¿no? Y luego lo hemos troceado en microcredenciales, de tal manera que las puedes hacer, ¿no? Y ya está. Nosotros podemos hacer cualquier formación específica por encima de lo que haga la formación profesional. ¿Que por qué no se está haciendo? Pues porque no hay costumbre. Pero es una apuesta de las empresas. Y una cosa que hablaba antes la consejera, que es para donde vamos ahora trabajando, es precisamente en eso. Yo creo que abordar el problema del empleo juvenil como un todo es un absurdo. Tenemos
gente que no tiene cualificación ninguna o que no ha podido estudiar o lo que sea. Luego tenemos gente que está en formación profesional y tal, que es igual para mí que el universitario, ¿vale? Y luego tenemos gente que se tiene que capacitar para puestos que prácticamente no existen, ¿vale? La forma de atacar estos problemas son diferentes. Voy a citar un caso que nosotros hemos hecho, que es el Grupo Antolín, que es verdad que ahora mismo la automoción está como está, pero pensad que llevan crisis no sé cuánto tiempo y sigue igual, es como lo de Bismarck, ¿eh? O sea que hay que confiar, ¿vale? A ver, Antolín necesita ingenieros electrónicos. Va a buscar ingenieros electrónicos al mercado y no hay. Pero no solo ingenieros electrónicos, son los ingenieros electrónicos que sepan la electrónica del Grupo Antolín y no hay. Entonces el programa es, vamos a coger a 10, 15 candidatos, les vamos a dar esa formación, van a estar en prácticas al mismo tiempo y se incorporan. Ese tipo de formación funciona para el nivel alto. Para el nivel normal tenemos que aplicar otro tipo de medidas. Para la formación profesional otro tipo de medidas y luego está un nivel que es muy complejo. Yo, por ejemplo, el tema de la economía social o la gente que trabaja, me parece ultra complejo. Porque hay gente de verdad que ha abandonado, está desesperada porque cree que no va a encontrar un trabajo. Hay que cambiar la mentalidad de esa gente. Yo no sé cómo hacerlo, pero seguro que alguien sabe. Entonces yo lo que digo es que si alguien viene con ideas, lo intentamos, ¿vale? Y esto es un poco lo que quería decir. O sea, una última cosa. Vamos a ver, en esto de la captación de talento, que captación sí, retención no, pero captación sí, ¿eh? A ver, tenemos que admitir que en algún momento tienen que venir señores de fuera a trabajar aquí. Pero el tema es que tienen que venir y los tenemos que acoger, los tenemos que formar y esto. Voy a dar dos detalles. En España se necesitan 15.000 soldadores. 15.000. ¿Sabéis de dónde vienen los soldadores que vienen a España? De Bangladesh y de Perú. De esos 15.000, 750 aproximadamente son soldadores de alta gama, que ¿sabéis lo que cobra un soldador de esos? 100.000 euros año, los de alta gama, los de oil and gas. Pues vamos a formar esos soldadores a partir de los nuestros. Es un ejemplo. Tenemos la guerra de Ucrania. Han venido ucranianos, sobre todo ucranianas, a España, ¿vale? ¿Sabéis que no les podemos encontrar trabajo porque no se les homologan los títulos? Parece que se nos llena la boca diciendo, uy, los hemos acogido, que bien nos portamos. No, 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 no. Todas esas chicas, porque casi todos son chicas, que vienen y pasan a vernos para ver si nos encontramos un trabajo y que han estudiado carreras que son perfectamente homologables. Yo os digo, yo soy físico, químico. Una persona que estudió física en Kiev es igual de válida que yo. Y sin embargo no le homologan el título. Si no tengo el título homologado no les puedo encontrar un trabajo razonable. Pues vamos a hacer esas cosas tan pequeñas, porque de hecho estaba en un Real Decreto del gobierno actual facilitar la homologación. Llevan 3 años esperando, ¿vale? Y están todas estas personas trabajando en trabajos de baja cualificación, pudiendo ocupar esos puestos que nosotros no podemos ocupar ahora. Perdón, ¿eh? Daniel. Sí, bueno, yo voy a dar una perspectiva un poco diferente y voy a dar algunos datos para explicarlo. En Fundación Personas tenemos cerca de 900 personas trabajando en nuestros centros especiales de empleo, ¿no? Y es curioso que de ese número tan elevado de personas trabajando, un 11% es menor de 30 años, tan solo un 11%, ¿no? Si bajamos el listón a los 25 años, nos encontramos que es tan solo un 5%, con lo cual el empleo joven nos preocupa y nos preocupa como un factor estratégico porque garantiza el relevo generacional y la supervivencia, digamos, a futuro de nuestras actividades, ¿no? Esto además es un común denominador dentro del sector y es algo que tenemos que trabajar de forma estratégica, ¿no? En el ámbito de la discapacidad, hablar de empleo es hablar de actividades preocupacionales y actividades formativas, ¿no? Y esto es complejo y nosotros pues tiramos de todos los recursos propios que tenemos, con programas con cerca de 25.000 horas acumuladas anuales y también con recursos que no están destinados al sector de la discapacidad, ¿no? Y de los cursos que saca la consejería o las convocatorias con compromiso de contratación, pues pedimos todo lo que se puede pedir y algo más, pero no cumplimos ese 50% de incorporación. Nos vamos a un 70, un 80 y si pudiéramos un 100% lo haríamos, ¿no? Con lo cual, el empleo joven es algo que tenemos que poner encima de la mesa junto con la universidad, con la administración y con las propias empresas, porque está por definir y es un problema
que está llegando ya, ¿no? Y que dentro de algunos años va a ser un problema muy importante. Si os doy otro dato que es muy relevante, y es que dentro de esas 900 personas, más del 50% son personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental, claro, el ámbito universitario no está diseñado para personas con discapacidad intelectual, ¿no? Aunque tenemos a grandes trabajadores que tienen y acumulan diferentes FPs, robótica, y que realmente nos sorprenden a nosotros mismos que estamos dentro del sector, ¿no? Pero debemos también mirar a ese escenario académico para también diseñar programas formativos como microcredenciales y otras alternativas que están saliendo que permiten que de forma conjunta podamos crear los espacios de formación no para solucionar un problema actual, que ya llegamos tarde, ¿no? Sino un problema que tenemos a 5 o 10 años vista, un problema de primera división, ¿no? Nosotros ya nos hemos anticipado, estamos creando espacios con la universidad, con el Instituto de Integración en la Comunidad, que es un referente a nivel internacional, realizando investigaciones que nos está apoyando también la Consejería, que creemos que van a ser un referente en temas de medición de calidad de vida laboral, pero, insisto, creo que tenemos que crear espacios y desarrollar incluso un plan estratégico para ver qué hacemos con todos los jóvenes que están ahora en etapas educativas dentro del ámbito de la discapacidad. Estas etapas a veces se alargan hasta los 21 años, pero a partir de ahí tenemos un gap muy importante y nos encontramos con que la persona joven sale de sus estudios, los que sean, y de repente tienen que entrar en un mercado laboral que tampoco está diseñado para él, ¿no? En Castilla y León sabemos que las actividades principalmente son industriales dentro del sector de la automoción y agroalimentarias, ¿no? Y son sectores muy exigentes en los que nosotros pues, tenemos la suerte de haber entrado y haber adaptado los procesos y tener un número muy importante de trabajadores, pero que las cosas hay que trabajarlas dentro de una perspectiva estratégica y en ese sentido pues invitamos a que creemos estas mesas y estos foros que podamos diseñar esto con calma y anticipándonos a un futuro que viene dentro de los retos que nos plantea, pues tal vez el más importante, ¿no? Junto con el del envejecimiento, el del empleo joven de las personas con discapacidad. Sí, me gusta decir, porque es verdad que preguntabas por el empleo joven, pero fíjate, se ha puesto aquí sobre la mesa realmente la evolución del mercado laboral, porque es verdad que en esa evolución que ha tenido el mercado laboral en los últimos años, pues especialmente nos preocupan los jóvenes, pero realmente uno de los factores de esa evolución del mercado laboral, y lo ponía Daniel sobre la mesa, es el envejecimiento también de la población. Dentro de ese factor yo veo una oportunidad del talento senior, que también creo que es muy importante y que mejora también la calidad del mercado laboral, y otra es la falta de mano de obra, que realmente las empresas siempre nos transmiten, cuando nos reunimos con las empresas, esa dificultad de mano de obra de todos los niveles, y aquí se ha hablado de universidad, de FP, y mano de obra menos cualificada también es necesaria en todos los ámbitos, y yo creo que aquí es importantísimo. Es verdad que estábamos hablando de los jóvenes, pero yo creo que hay que hacerlo de forma generalizada para todos los sectores de la población, y lo más importante, y creo que donde tenemos que evolucionar todas nuestras políticas activas de empleo y todos los sistemas públicos de políticas que buscan el empleo y también con la economía social, desde luego es en el contacto con las empresas, el diálogo constante con las empresas, y estos trabajos colaborativos que hacemos con entidades pues dan muy buenos resultados por eso que indicaba yo al principio de mi intervención anterior, que es necesario que sepamos para qué estamos formando a los trabajadores, que se formen específicamente en el seno de las empresas, y luego los programas específicos de recualificación también para trabajadores que han quedado fuera en procesos extintivos de empleo, por ejemplo, también estar ahí con las políticas públicas para permitir una recualificación y que puedan obtener empleo en otros ámbitos. Evidentemente, en el mercado laboral no hemos ido afortunadamente bajando esa tasa de paro, y ahora tenemos problemas diferentes en este momento en el mercado laboral. Siempre y la prioridad son las personas desempleadas, y en segundo lugar esta conexión directa con las empresas para el suministro de una mano de obra que les permita agilidad en la contratación, y estamos trabajando precisamente en esa transformación del servicio público de empleo que vaya dirigido y que tenga en cuenta a las empresas de forma también prioritaria. Bueno, al principio la consejera decía que la Junta no crea empleo, que crea empleo en las empresas. Jorge ha puesto sobre la mesa esa relación, porque es importante, claro, hablando del mercado laboral,
conocer la oferta y la demanda, qué es lo que demandan las empresas y qué es lo que se puede ofrecer. Hablaba antes, decía, hay gente que está haciendo títulos cuyo trabajo o cuyo conocimiento no se demanda al mercado laboral. Sin embargo, ponía el caso de los drones. Pero hay bueno, eso más, claro, sí, pero es una letanía. Yo pregunto por qué eso es una letanía. Las empresas, yo la llevo yendo quejarse a la patronal, a las empresas en esta comunidad, que hay que adaptar los planes de estudio, que hay que adaptar los estudios, y además hay que ser rápidos y veloces para hacer todo eso, que es algo que la universidad es muy lenta. Sí. Cuando déjame que acabe, que no me has dejado ni sacar, y ya estás en la red. Bueno, la cuestión es esa, ¿no? La lentitud también de las universidades, que cuando quieren llegar ya ha cambiado a lo mejor el modelo y el mercado. Insisto, es una letanía. ¿Cómo podemos poner fin a la letanía de todo esto y conseguirlo? Bueno, adelante. Yo aquí voy a dar una opinión fundada, pero bueno, sabéis que todos sobre cualquier tema tenemos una opinión. Otra cosa es que sepamos lo que decimos, pero opinión tenemos. Entonces, yo no soy ningún exégeta de la política académica, pero sí que creo que hay una cosa que uno tiene que pensar, que es, al igual que, por ejemplo, para el Servicio de Empleo, al EFIL, le resulta tremendamente complicado cambiar unas normas que le llegan de Europa y necesitan 15 años para ser cambiadas, que es esto de los 2 años, el no sé qué y tal. Esto no lo ponen porque sí, lo ponen porque les llega con nieve desde arriba. Y entonces hasta cambiar aquello tal. En la universidad, yo creo que es interesante que todos los aquí presentes sepan cómo se solicita un título y cómo se consigue un título, ¿vale? Porque esto es interesante. Más que nada porque todos en el fondo en la vida estamos en pequeñas sectas, ¿no? La nuestra también es una secta, la secta de la universidad. Entonces, un título, la universidad tiene 2 tipos de títulos, ¿eh? A ver si lo consigo decir bien. Me dice la de protocolo que lo hago bien, entonces voy a intentarlo. Vamos a ver, la universidad tiene 2 tipos de títulos. María Ángeles me va a corregir, que seguro que lo haré bien. Tenemos lo que llamamos los títulos oficiales, ¿vale? Y lo que llamamos las enseñanzas propias, que antes se llamaban títulos propios, ¿vale? Sabed que los títulos propios son igual de oficiales que los oficiales, ¿vale? Lo llamamos así, ¿por qué? Porque los títulos oficiales son reconocidos por todo el sistema Bolonia, ¿vale? Y los títulos propios los reconoce solo una universidad, pero son títulos universitarios oficiales. Los títulos propios, es decir, grosso modo, si tú haces un título oficial, te vale para una oposición. Si haces un título propio, no te vale para una oposición, ¿vale? Bien, esa es la segunda diferencia entre un título oficial y un título propio. Un título oficial se financia en una universidad pública íntegramente por la administración pública. Bueno, la parte de eso y las matrículas. En una universidad privada, evidentemente, funciona de otra manera. Un título propio se autofinancia con las matrículas o las donaciones o lo que consiguen las empresas. Vale. Por lo demás son títulos. Vale. Dentro de los títulos, uno tiene lo que todo el mundo conoce, que son los grados, los máster, por ejemplo, oficiales, ¿vale? Que serían los títulos. ¿Y cómo se hace eso? Imaginaos una universidad pública, vamos a poner Burgos, que lleva no sé cuánto tiempo peleando por medicina. ¿Cuánto tiempo tarda esto? Pues no sé, desde que lo pides hasta que lo consigues, ¿cuánto? ¿5 años? ¿6? Bueno, 6. Pero luego los programas ya vienen predefinidos de antes. Luego es hacerse trampas al solitario pensar que con los títulos oficiales uno va a poder ir a la velocidad necesaria que te marca el mercado. Entonces, decir que con unos títulos oficiales yo voy a conseguir ir a lo que marca el mercado es mentirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque nunca vas a ir. Esto es como con los certificados de profesionalidad en empleo. Pero si todavía estamos con el Windows 10 ¿vale? Está bien. Entonces, ¿para qué vamos a insistir en esto si esto no tiene un sentido? Hay que ver los títulos oficiales como la base fundamental del conocimiento. Y luego vamos a ir a lo que podemos hacer las universidades de forma rápida. Y te vas a sorprender, Pablo, de lo rápidos que podemos ser, ¿vale? Vamos a ver. Nosotros en los títulos propios tenemos de 0 a 15 créditos. Para los que no estén en la secta, un crédito hay que multiplicar por 10 aproximadamente, ¿eh? No es exactamente así, me diría mi profesor Fernando Tejería. Tú, Jorge, lo puedes hacer mejor. Son 25 horas, de las cuales 9 o 10 son de teoría. Imaginaos, de 0 a 15, de 0 a 150 horas. Ahí estamos en un terreno que ahora está muy de moda,
que son las microcredenciales, ¿vale? Que son como los unicornios, todo el mundo habla de ellos, pero nadie las ha visto, ¿no? Pues nosotros ya tenemos microcredenciales. Luego estamos de 15 a 60 en el mundo de los diplomas de expertos, no sé qué tal. Luego 60, 90, 120, esto lo voy a grabar, pues lo voy a repetir a mis chicos, son los máster, de 1 año, año y medio, 2, y luego 180, 240 los grados de 3 y 4 años. Vale. Si a mí mañana me viene un grupo de empresas, y como esto ya lo hemos hecho, lo podemos hacer, me viene un grupo de empresas, o me viene esta empresa de formación profesional, y me dice, tengo aquí un colectivo de 100 personas que se van a meter a la... Vamos a coger lo más raro que uno pueda... Yo qué sé, uno de los trabajos más raros del mundo es el que gestiona los datos de un satélite. Voy a hacer una pregunta, ¿quién pensáis que gestiona los datos de un satélite? ¿Un universitario? No, gente de formación profesional. Todos. ¿Vale? Entonces decimos, tengo que hacer para 200 personas que van a gestionar satélites un programa de no sé qué, tal. A mí me lo ponen encima de la mesa y en 2 meses nosotros lo tenemos aprobado por la universidad y lo podemos impartir. 2 meses. Sin embargo, la parte de los títulos oficiales, de verdad, que es que sería hacerse trampas al solitario, porque es que los tiempos son los que son. Más luego pensad que la Junta, a la hora de dar, cuando la Junta está concediendo títulos oficiales, no concede un título como un título de un vizcondado, O sea, concede el título con la financiación, con lo cual no puede darle a cada universidad 8 títulos, eso lo veréis en esto. Entonces, ¿por dónde viene lo que creo que podemos hacer y además se está haciendo y si somos listos lo podemos hacer muy bien? Por ese lado, por el lado de esta formación complementaria que es igual de oficial. Y voy a dar otra noticia. La noticia es que en esa formación complementaria hay un montón de ayudas que están fuera del alcance de la empresa normal, pero cerca del alcance nuestro para conseguir que esa formación les salga casi gratis a las empresas, ¿vale? Porque las empresas esa formación, aparte de que nosotros la podamos financiar, pueden irse a Fundae, ¿vale? Y conseguir que les salga absolutamente bonificada. No sé si lo he explicado bien, que espero que sí. Sí. A mí me encanta que hayas dicho que pueden irse a Fundae porque eso me viene muy bien. Bueno, a mí me ha encantado la reflexión. Igual que se hace un título universitario, se hace un título de formación profesional, también, exactamente igual. Sí, sí. Dentro del mismo galimatías procedimental, ¿no? Nosotros tenemos el Instituto Nacional de las Cualificaciones, el Catálogo Nacional de Estándares de Competencia, ahora, que antes se llamaba Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y es lo mismo, es definir los estándares de competencia que una persona tiene que tener en un puesto de trabajo, con sus criterios de evaluación, planificación y demás. A mí me gustaría resaltar 2 tipos de formación y me encanta todo lo que has comentado porque creo que me viene bien para una reflexión que no sé si es útil, pero al menos ahí la dejo. Hay 2 tipos de formación. Una es la formación estandarizada, que puede venir desde la universidad y desde la formación profesional, y otra es la formación dentro del puesto de trabajo. El empresario quiere que el trabajador llegue al puesto de trabajo con la formación estandarizada, con la que es necesaria para desarrollar ese puesto de trabajo. Un camarero, un cocinero, un electricista o un fontanero. Y el empresario, los empresarios, yo desde la perspectiva empresarial, digo, yo no quiero un trabajador que venga sin formar, quiero un trabajador que venga con los mínimos. Y luego yo como empresa quiero adaptar esa formación que ese trabajador tiene a mi puesto de trabajo, a mi empresa, a mi know-how y a mi forma de hacer llevar ese producto al mercado laboral, o sea, al sistema productivo, ¿no? A la sociedad, ¿no? Y eso es clave, ¿no? Para poder entender lo que es la formación que una persona necesita para desarrollar un puesto de trabajo. Y aquí enlazo con lo que, por lo tanto, yo defiendo, que es lo que vengo a decir, defiendo tanto en los procesos universitarios como en los procesos de formación profesional, porque creo sinceramente que son absolutamente necesarios para dar la formación. Pero lo que digo, hasta ahí, a partir de ese momento, es la empresa la que tiene que adaptar el puesto de trabajo al trabajador. Y ahí nos encontramos con una barrera que me parece fundamental, que es la barrera burocrática. Y me encanta lo que has comentado del tema de la dificultad que tiene un trabajador extranjero para regularizar sus papeles en España, cuando estamos necesitando una mano de obra cualificada que además... Te olvidas decir si no es futbolista. Si no es futbolista, claro. Además, de verdad, es que es cierto que hay una barrera tremenda
que yo no lo puedo entender, depende de los países, de los convenios internacionales, de una burocracia tremenda. Yo tengo en el centro de formación 2 personas especializadas en formación por arraigo y nos volvemos locos si es Colombia, si es Panamá, si es Chile, si es Perú, cada trámite administrativo es una burocracia tremenda. Y las empresas están en otra guerra, las empresas están desarrollando su producto, intentando ser económicamente viables, técnicamente rentables y necesitan que eso le venga dado. Y, por otro lado, la formación que tiene que ver con lo que yo estoy un poco reflexionando, que es la formación a la carta, también tiene que venir dada. Y ahí también nos encontramos con unas barreras burocráticas muy importantes. Yo sé que estamos sujetos a la Ley General de Subvenciones, a la que habría que darle una vuelta, porque creo sinceramente que es demasiado rígido y demasiado burocrático, pero mientras eso no cambie, yo creo que las empresas también tenemos que migrar a una filosofía de externalizar los servicios de formación, externalizarlos, pero adaptarlos al puesto de trabajo. Yo soy economista, me dedico a la formación profesional y, por supuesto, no hago ni mis balances ni mis contabilidades. Lo externalizo a una asesoría fiscal y laboral. Y todas las empresas tenemos una asesoría fiscal y laboral, pero no todas las empresas tienen un departamento de recursos humanos externalizado ni tienen un departamento de formación externalizado. Y las empresas no están para formar, que también, pero están para realizar un trabajo y poner un producto en el mercado y ser técnicamente viables. Por eso yo creo sinceramente que hay que reducir un poco la burocracia, reducir la burocracia en la medida de las posibilidades y valorar que una empresa por sí misma tampoco puede formar directamente con los programas de formación a la carta. Tiene que dejarse arropar y dejarse de alguna forma llevar por las entidades que estamos especializadas en formación profesional, porque es que es otro mundo completamente diferente a lo que es el mundo de la empresa. Y nosotros, es verdad, y no es por poner en valor los centros de formación, pero yo entiendo que una externalización de esos recursos, de ese servicio, sería, por lo menos, flexibilizaría bastante el proceso de formación, porque dentro del proceso de formación también está la atracción del alumno, que tampoco es sencillo, la captación del alumno, que es una atracción de talento. La primera atracción de talento que una empresa hace, que es buscar a una persona para formarla y que luego vaya a trabajar. Y no es sencillo, os lo puedo asegurar, que estamos todos los días ahí captando alumnos y no es fácil que tampoco las personas crean en una formación o crean que esa formación les va a posibilitar un puesto de trabajo. Sí, ahí quería decir, porque al final hemos hablado tanto de universidad que tenemos, ya no voy a hablar más. tenemos muy claro el sistema universitario y también las dificultades a veces para descender a los titulados, el sistema de formación profesional, el sistema de formación profesional dual y toda lo que es la formación reglada, pero creo que es importante en un foro como el de hoy poner en valor la formación no reglada y la labor que hacemos desde la administración y en colaboración con las empresas. Yo creo que ha quedado claro esa necesidad de poner en contacto esa labor de intermediación tan importante entre la oferta y la demanda que estamos trabajando, y creo que más allá de estos sistemas que partimos de los sistemas educativos y de la formación reglada, tenemos que hacer en este momento de la evolución del mercado laboral de Castilla y León hincapié en la formación no reglada dentro de las propias empresas con las necesidades que tienen las empresas. Es en el ámbito en el que estamos trabajando de forma más intensa, colaborando económicamente y también asesorando el servicio público de empleo. Como digo, se tiene que transformar en un servicio para las empresas, pero tenemos algunas dificultades en cuanto a nuestras acreditaciones, y es verdad que el catálogo de certificaciones profesionales a nivel estatal necesitaría dársele una vuelta más rápida para poder actualizarlo. En la evolución del mercado laboral han entrado de lleno las nuevas tecnologías, la digitalización, la inteligencia artificial, y no somos capaces a veces de aplicarlo en los procesos productivos actuales de las empresas, y toda esa parte la podemos suplir de forma más inmediata con esos programas hechos específicamente para el modelo de la empresa. Yo ponía algunos ejemplos de lo que estamos trabajando y queremos hacerlo de la mano de las empresas, porque es la mejor fórmula. La formación la haces dentro de la empresa y dejas al personal cualificado con las necesidades propias de la empresa. Yo creo que el sistema complementado por esta vía de los programas de la formación ad hoc y los programas ad hoc pueden ser una buena fórmula más ágil de completar lo que es la necesidad de mano de obra específica. Solo una cuestión que se me ha olvidado comentar. La universidad también, digo la universidad, pero cualquier agente formativo, nosotros podemos hacer formación no reglada sin ningún tipo de problema exactamente igual. Pero hay una cosa que
que dentro de nuestra secta a veces olvidamos, que es que realmente, por ejemplo, nuestros títulos, cuando yo hablo de títulos, o que pueden ser 10 horas, no hace falta que los dé ningún profesor de la Universidad de Burgos. Lo puede dar en nuestros reglamentos, los puede dar cualquier profesor de cualquier sitio, de cualquier sitio del mundo. Y no solo es eso, sino que además, voy a decir otra cosa más, no hace falta que se dé en Burgos. O sea, nosotros estoy pensando ahora, fíjate, en las microcredenciales de drones se dan en Burgos y en Madrid. En el programa que tenemos en Antolín, el 90% de los profes son de Antolín. O sea, a mí me molesta mucho cuando me dicen, no, es que esto no se puede hacer. Yo siempre pregunto, ¿no se puede hacer o no se ha hecho nunca? Porque no es lo mismo. Y el 90% de las veces descubro que no se ha hecho nunca. No hay nada en los reglamentos de la universidad que impida, salvo a ti la LOSU o la LOU o la LRU, lo que te das una tela y tú luego haces un traje. Si tú haces un traje que te queda más estrecho, es cosa tuya. Yo he peleado porque el traje nuestro me quepa a mí. Entonces, ¿qué hago? Yo no voy a ir... formación en yo qué sé qué. Iba a decir origami clásico. Pues yo tengo un profesor de origami. No. Pues tendré que buscar al mejor que haga eso. Eso de, no, lo tengo que hacer en mi casa. ¿Y por qué? ¿Dónde en la ley de la universidad dice que la Universidad de Valladolid tenga que dar las clases en Valladolid? ¿No las puede dar en Panamá? Pues sí las puede dar. ¿Por qué no las va a poder dar? ¿Vale? O sea, a veces nos ponemos nosotros límites y a mí esto me molesta mucho porque pues si ya de por sí el tema está bastante encorsetado, pues si te encorsetas más, eso. De todas formas, hay una cosa que es también relevante con el tema de captar Nosotros en extranjería tenemos un problema de otro nivel, pero es igual. Nosotros en 3 años ahora tenemos el grado de pilotos comerciales más grande de Europa. Tenemos Burgos lleno de pilotos. Tú te paras y hay 400 pilotos ahí vestidos de piloto y 60 al año entran en nuestro grado. Pues son señores y señoras que no penséis que vienen con una mano delante y otra atrás. Son señores que pagan casi 100.000 euros por una matrícula. Pues tenemos unos problemas tremendos para conseguir los visados, pero tremendos. Y hemos tenido que montar hasta nuestra propia oficina de visados, hablar con el subdelegado de gobierno y tal y cual. Y hemos pensado, que no sé si será una marcianada o no, en la ciudad de Burgos hacer una especie de oficina de recepción del extranjero donde le ayudemos a los trámites que tienen que hacer, porque es verdad que hay mucha gente que no sabe nada, absolutamente nada de nada. Entonces yo creo que ahí sí que podríamos intentar. Ahí desde la Junta de Castilla y León, y ya que hay algún representante también del diálogo social aquí, estamos trabajando también en este aspecto porque tenemos muchas dificultades para la contratación de personas migrantes en nuestra comunidad autónoma, siendo un potencial, una mano de obra potencial muy importante. Y tenemos dificultades, hemos diseñado programas específicos que también dentro de los últimos acuerdos que hemos firmado del diálogo social hemos contemplado precisamente el trabajar en el apoyo con esa colaboración para facilitarles, evidentemente, trámites anteriores a la propia contratación, porque a veces es que tienen dificultades. El papel de los sindicatos y de las asociaciones de empresas es muy importante, porque ellos sí tienen algunos recursos que nosotros no tenemos en esa Por materia. eso lo estamos haciendo en esa colaboración para llegar y hacerlo más ágil de esa forma. Precisamente tengo una pregunta del diálogo social aquí de Raúl Santa Eufemia. Perdón, si me permites, quería hacer una aportación en la línea de lo que comentaba antes la consejera, el complementario, y alejándonos un poco de lo que es el enfoque universitario y formación reglada, que por supuesto, pues aquí nadie dudamos que es fundamental, ¿no? Y que, como he dicho, tenemos que abrir espacios para que el sector de la discapacidad pueda participar más activamente, ¿no? Hay algo que no hemos dicho y que creo que es muy relevante, y hay estudios que hablan de un 80% de puestos de trabajo que en una década o 2 máximo pueden estar desapareciendo o transformándose, ¿no? Son estudios muy serios y muy preocupantes al mismo tiempo, aunque es algo que ha venido pasando históricamente, pero no con la velocidad y el ritmo que se está produciendo, ¿no? A nosotros nos preocupa dónde queda la discapacidad y el empleo de personas más vulnerables en este proceso de transformación, ¿no? Y apostamos más por el desarrollo de competencias profesionales, conocimientos, habilidades y todo lo que conlleva el orientarte hacia un puesto de trabajo, pero teniendo en consideración que ese gran cambio, si es que es verdad, y vamos a pensar que sí, pues está ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Creo que solo hay una opción, ¿no? No es esperar a ver ese cambio, sino formar parte de él
y crearlo, ¿no? Y participar, y de una forma modesta también desde dentro del sector de la discapacidad. En el caso de Fundación Personas, pues bueno, muy tímidamente, pero con determinación, estamos tomando dos líneas, ¿no? Una, hemos creado un centro de fabricación aditiva social, industrial, muy relevante, me atrevo a decir el primero en España de sus características, y que además tuvimos la ocasión de contar con la consejera para inaugurarlo, puesto que tuvimos un apoyo muy importante una vez más de esta consejería. Y estamos haciendo trabajos pues, muy relevantes para empresas de primer orden como Renault o Airbus Defensa, ¿no? Además con niveles de éxito bastante importantes. Lo que quiere decir que la discapacidad intelectual en estos procesos de cambio también tiene mucho que decir, ¿no? La discapacidad en general. Y el otro gran punto en el que estamos poniendo el foco es la inteligencia artificial, ¿no? Que nos da tanto miedo que decimos que viene a destruir empleo, y yo creo que no tiene por qué, ¿no? En el caso nuestro queremos aplicar esta tecnología para el desarrollo de itinerarios de inserción, para el desarrollo de programas formativos, para el desarrollo de proyectos de vida y, por supuesto, de vida laboral. Y creemos y estamos convencidos que va a ser un punto de inflexión, como fue en su momento la llegada de la informática o de Internet, ¿no? Con lo cual, dentro de ese punto de vista, poniendo las luces largas, no debemos olvidar que la formación y el desarrollo de personas no es tan relevante para dar respuesta el ahora, que lo es, sino el mañana, ¿no? Y el mañana, pues, según estos informes, va a ser muy diferente del que pensamos actualmente. Decía que, hablando del diálogo social, tengo aquí una cuestión de la que hablamos ahora, y luego ya rápidamente os voy diciendo, vamos a hacer una reflexión final, porque nos acaba el tiempo. Raúl Santa Eufemia, de la UGT, dice que el censo en Castilla y León sube. Habla además del último comentario que hacíais Jorge y la consejera, sube unos 6.200 habitantes por el aumento de la población extranjera, fundamentalmente. Un gran porcentaje de estos se asienta en el mundo rural. ¿Qué políticas formativas o de empleo se están enfocando sobre este colectivo? Bien, pues igual que decíamos para los jóvenes, que son colectivos prioritarios, dentro, y esto lo sabe muy bien Raúl, dentro de los acuerdos que hemos firmado del diálogo social, con el plan de empleo de 2025, pero también con el plan hasta 2027, se tiene en cuenta precisamente estos colectivos como una fuerza laboral importante también en el mundo rural. Es decir, más allá de ser un colectivo prioritario y contemplado directamente en todas nuestras políticas activas de empleo, vamos a trabajar intensamente en esa incorporación de esta mano de obra y de la mano del diálogo social, como he dicho y como conoce muy bien Raúl, y además que agradezco el esfuerzo que se ha hecho en colaboración con el Servicio Público de Empleo para poder incluir estas cuestiones dentro de los planes de empleo futuros, que sin duda tienen que ir por ahí. Y si me permites, agradecerle lo que señalaba Daniel, porque hablaba yo antes de la evolución del mercado laboral, la importancia de lo que son los nuevos procedimientos de innovación, tecnológicos, de inteligencia artificial, etcétera, y ahí la economía social está dando un claro ejemplo de cómo adaptarse con ese centro aditivo que señalaba, que es puntero en tecnología, y yo creo que por eso, cuando yo decía en mi primera intervención la importancia de todos los agentes, esto da calidad a nuestro mercado laboral, y yo es que creo que la incorporación de personas que tienen esas dificultades al mercado laboral, no estamos haciendo solamente un trabajo en favor de esas personas, sino que esas personas están haciendo un trabajo en favor del mercado laboral, devolviendo ese talento. Y es verdad que en estos últimos tiempos hemos invertido y vamos a seguir invirtiendo económicamente y con todo el apoyo posible a esa parte del mercado laboral que es la economía social en todas sus formas. Aquí hablamos de la discapacidad, pero en general con cooperativas que también son tan importantes dentro del mercado laboral, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción. Toda la economía social, sin duda, con ese esfuerzo que está haciendo en esa transformación, creo que puede aportar una parte muy importante de la mejora de nuestro mercado laboral. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Lo dicho, hacemos una pequeña reflexión cada uno al final y dejamos el cierre a la consejera Renata. Qué difícil. Bueno, yo creo que eliminación de barreras de todo tipo, barreras burocráticas y barreras sociales. Es verdad que la discapacidad, yo creo que todos somos muy sensibles y tenemos que, de alguna manera, estar todos concienciados de la necesidad de incorporar personas que son especialmente vulnerables en determinados puestos de trabajo y en todas las empresas.
La eliminación de burocracia, que para mí es fundamental y que creo que las empresas, lo vengo a decir anteriormente, lo he dicho anteriormente y lo reitero, estamos en otra dimensión, no porque estemos en otra dimensión, sino porque necesitamos focalizar hacia lo que realmente importa. Me gustaría poner en valor, ya que es un foro de empleo y emprendimiento, que las empresas tenemos que ganar dinero, tenemos que ser económicamente rentables, que parece que últimamente todo lo que hay, todo lo que escuchamos, parece que si ganamos dinero estamos haciendo algo malo, y es que tenemos la obligación social de ser rentables para poder cumplir con todas nuestras obligaciones fiscales, laborales, que son muchas, y también para poder sujetar todo el tema de pago de impuestos y luego todo lo que deriva de toda esa recaudación, y que no debe acomplejarnos, ¿no?, ser rentables y ganar dinero. Y luego también dejar un poco encima de la mesa la necesidad que todos tenemos de formarnos. Yo soy una gran defensora de la formación, creo que es lo que realmente nos enriquece por dentro. Siempre digo que cuando haces un curso, cuando aprendes más grande, más pequeño, más largo o más corto, yo creo que todos nos sentimos mejor, nos enfrentamos a las situaciones con mayor seguridad, nos enfrentamos a los retos de otra forma. El sentirnos formados nos hace sentirnos seguros. Estamos sin acabar, con lo cual siempre que nos quede vida vamos a seguir aprendiendo hasta que somos súper mayores. Acabamos teniendo procesos de aprendizaje de otro tipo, pero son procesos de aprendizaje en toda regla. Y sobre todo poner en valor la formación, y que todos en el tiempo que tengamos libre, que muchas veces nuestras obligaciones laborales no nos lo permiten y nuestras obligaciones tampoco personales, ¿no?, y familiares, pero todo el tiempo que nos quede libre que lo dediquemos a formarnos, porque al final es invertir en nosotros mismos, y me parece que es lo más importante que podemos hacer como personas. Daniel. Sí, bueno, yo voy a hacer una reflexión y un agradecimiento, ¿no? La reflexión, un poco mirando al futuro, es que lo que hoy llamamos discapacidad y se mide en España con un certificado, cuando tienes más del 33%, pues ya hay países en el norte de Europa que han avanzado mucho más y hablan de necesidades de apoyo, ¿no? Estamos poniendo también el foco en España en este concepto, con lo cual es previsible que en un futuro hablemos de necesidades que tienen las personas, que parece que es de mucho sentido, que tiene mucho sentido común, y esto ya da una cobertura pues a todos los colectivos de inserción, mayores. Nosotros ya llevamos varios años trabajando con mayores, y desde el punto de vista de la necesidad de ayuda se simplifica todo mucho más, incluso las políticas, ¿no? Con lo cual yo creo que al futuro vamos a ir hacia esa dirección. Y el agradecimiento, pues como no puede ser de otra manera, a todos los empresarios que nos están apoyando, muchos están representados hoy aquí, y a la consejería, que lleva muchos años al lado nuestro. Cuando digo muchos, hablo más de 30 años, y que recientemente además ha incrementado esas ayudas que recibimos pues con una política muy centrada en la cercanía y la interlocución, con una puerta abierta constante para poder tratar temas que se han plasmado en acciones concretas, ¿no?, en incrementos de subvenciones de costes salariales, en ayudas complementarias al envejecimiento, de las que habíamos hablado en muchas ocasiones, pero se ha dado un paso, yo creo que muy importante en esa línea, incremento de ayudas para inversiones. Y bueno, esto hace al final que nuestras entidades, que sin esas ayudas seguramente serían entidades con grandes pérdidas por el fuerte compromiso que tenemos con colectivos de difícil empleabilidad, pues no sería posible, no estaríamos allí. Sí que es verdad que también quiero decir, y quiero acabar con esto, que también hay estudios que dicen que cada euro que la Administración pone en nuestras organizaciones se devuelve a la sociedad multiplicada por 3, ¿no? Con lo cual es una ayuda necesaria, pero también es muy rentable, ¿no? Con lo cual pues quiero invitar a seguir trabajando en esta línea. Los retos son muy diversos y las necesidades muchas, pero nos sentimos muy bien acompañados, y ese futuro con tanta incertidumbre, pues nos sentimos tranquilos de saber que podemos poner los problemas encima de la mesa y siempre encontramos soluciones. Jorge. Pues lo primero, agradecer de verdad. Yo, desde que recientemente empezamos con... Tenéis que pensar que normalmente las universidades tienen más relación con la Consejería de Educación, ¿vale? Pues desde que hemos empezado, que ya trabajábamos antes con la Consejería, yo le sigo llamando de Empleo, por decir así, no hemos encontrado más que facilidades. Tengo que destacar una cosa, que
que puede parecer poco importante, pero lo es, que es que con toda esta argamasa normativa que a veces constriñe todas las cosas, de verdad que el Servicio Público de Empleo y la Consejería están encontrando la manera de que la podamos utilizar de una forma flexible y eso es, para los que hemos estado ahí dentro, es una cosa muy compleja y yo quiero agradecernos, pues no solo a la consejera o a Jesús, pero también al equipo del ECIL, porque eso es muy difícil de hacer y el día a día es muy complicado y está saliendo bien y esperemos que tenemos nuevos programas ahora que se van a agradecer o que se van a poner en marcha, que van a ser todavía más innovadores que los anteriores, es decir, vamos a pasar, pero yo espero que bien. Segundo, que creo que no hemos hablado de una cosa, que es una cosa que funciona, sobre todo con el talento senior, tiene otra forma de enfocarlo, pero digamos que el talento junior, no sé si llamarle talento junior, hay una cosa muy importante que es la búsqueda de referentes. Si tú tienes un referente, voy a poner un ejemplo muy tonto, que es ¿quién jugaba al bádminton en España antes de que Carolina Marín ganara el bádminton? Pues una amiga mía de Tordesillas y poco más. O sea, y ahora pues es una cosa de referentes, o bueno, jugarían miles de personas, pero no se tenía. O sea, hay que buscar referentes. Y en eso insisto en una cosa, referentes y sobre todo referentes chicas. ¿Por qué? Esto del concepto STEM y tal, le voy a decir, las posibilidades de que una mujer sea jefa de planta en una multinacional son 0. Ahora mismo. O sea, o vienen de ingeniería y la pasan a planta o son 0. Porque hay que animar, no digo obligar, hay que animar, porque luego hay preferencias, a que se estudien estas cosas. Y quería hacer una última referencia al tema de la inteligencia artificial, que a mí es un tema que me gusta, pero quiero quizá decir algo que a la gente le va a sorprender. Esto en física se llama la paradoja de Moravec. Hans Moravec, que sigue vivo, era un señor que en los años 80 ya dijo que las inteligencias artificiales llegarían a hacer los trabajos, digamos, de cálculo, de razonamiento, todo eso, mucho antes que los temas motrices, ¿vale? Y está pasando. O sea, la gente pensará, no, van a desaparecer, entre comillas, o se van a transformar un montón de trabajos. Sí, pero ¿sabéis los que van a cambiar sobre todo? Los cualificados. Los que van a cambiar menos son los menos cualificados, curiosamente. Entonces, aquí estamos pensando en la dificultad que puede tener, yo qué sé, no es peyorativo lo que decir, un camarero, una persona en la hostelería, un fisioterapeuta, un señor que hace masajes, el señor que hace la terapia o tal, pues precisamente esos son los trabajos que seguramente no van a cambiar. Los que van a cambiar son abogados, médicos. Solo pido que penséis que la inteligencia artificial es mucho menos inteligente de lo que la gente cree. De hecho, no es inteligencia, pero eso es lo de menos. Pero pensad a cuando te miran una radiografía o te miran un tal, pues ahora habrá alguien que habrá la previsualización y habrá un médico por donde antes había 10. Llegará a haber aviones con solo un piloto y nada más. Trenes sin conductor. Quiero decir, esto pasará. No, esto no se sabe si va o no va a pasar. Esto lo que se sabe es cuándo. Claro, entonces la idea es que curiosamente los trabajos más afectados son los que ahora llamamos trabajos cualificados, no los menos cualificados. Y el mensaje optimista es que siempre que todo el mundo ha pensado que venía la catástrofe, desde los luditas estos que decían que no se podía montar en tren a más de 60 por hora, porque el ser humano se descompondría, a luego siempre hemos encontrado alguna manera. Y la amenaza, y esto a mí me parece grave, la amenaza es pensar que la sociedad tiene que ser una sociedad en la que una mayor parte de la gente tenga un subsidio pequeñito y el resto se preocupen de los demás. Eso ya está inventado. Pero si escucháis a veces los mensajes, veréis que hay gente que esto lo ve como una hipótesis razonable. No, el ser humano necesita un aporte inmaterial, necesita cosas y yo creo que nos amoldaremos y esto irá mucho mejor, ¿vale? Pero insisto, al contrario de lo que la gente piensa, lo que dicen ahora los estudios de la materia es que los puestos, la palabra desaparecer es muy fuerte, que se van a reducir son precisamente los puestos cualificados, controladores, no sé qué, todas estas cosas. Perdón. Encantado. Consejera, Matchball.
Antes de hacer una reflexión final, sí que, si me permites, es verdad que se comenta mucho ahora ese peligro de la pérdida de empleos por las nuevas tecnologías, por la inteligencia artificial, y existe cierta preocupación y alarma que ocurre siempre que hay una revolución industrial de cualquier tipo, y esto también es una nueva revolución, y siempre hay esa preocupación de lo que va a desaparecer. Estuvimos el viernes pasado visitando el centro de datos que hay en Aldea Tejada, en Salamanca, y ahí puedes observar el ámbito del empleo tan importante con las nuevas tecnologías. Es un centro de datos que es impresionante, que en muy pocos años ha duplicado la población de Aldea Tejada, 1.800 empleos, entre empleos directos, indirectos e inducidos, con lo cual ahí podemos ver el gran potencial que tiene también el ámbito del dato, del Big Data, de la inteligencia artificial, etcétera. Es impresionante ver cómo genera empleo también. Entonces yo creo que también tenemos que reaccionar positivamente cuando vimos estas cosas, a pesar de que tengamos que contrarrestar desde el punto de vista de las administraciones y de las empresas con una mayor formación para nuestros trabajadores. Y dicho esto, sí que me gustaría acabar con un mensaje positivo, porque estamos hablando de empleo, de emprendimiento, y yo creo que en nuestra comunidad autónoma en este momento tenemos un mercado laboral fuerte, potente. Tenemos que seguir trabajando en ese empleo de calidad. Creo que no solamente se trata de crear empleo, sino que el empleo sea de calidad, un empleo seguro, un empleo bueno para las personas, y yo creo que en eso pues estamos trabajando, y aquí se ha visto claramente de forma conjunta con todos los agentes implicados en el ámbito del mercado laboral. Ese mensaje yo creo que es positivo. Nuestra economía está creciendo, y aunque hay determinadas dificultades, pues ese es el momento actual que vivimos en el ámbito del empleo. Trabajamos en esas incertidumbres que yo señalaba al inicio de la intervención, trabajando por nuestras empresas. Se enfrentan a dificultades importantes. Renata ha señalado algunas de ellas. La mano de obra es una de ellas, y se ha hablado largo y tendido, pero hay otras dificultades desde el punto de vista fiscal y de la inseguridad que, como digo, genera inquietud en nuestro sector empresarial, y así nos lo dicen. Yo creo que, como resumen de todo lo que hemos hablado, y donde tenemos que seguir haciendo hincapié en los próximos tiempos, digamos, en los desafíos o en los retos que se nos plantean, uno evidentemente, y ha quedado claro, es en el mercado juvenil de empleo. Es evidente que ahí tenemos que continuar haciendo esfuerzos. No vamos a decir retención del talento, Jorge, pero estrategia de talento sí que las tenemos, y seguimos trabajando en ese ámbito a nivel transversal en toda la Junta de Castilla y León, y con nuestras políticas de empleo, tanto de trabajo en empresas como por cuenta propia. Otro reto, sin duda, y yo creo que es el que quizá más pueda quedar hoy en el ambiente, es la necesidad de mano de obra de todos los niveles de cualificación en las empresas, y yo quiero transmitir que conocemos perfectamente esta dificultad, y que trabajamos y estamos a disposición de todo el tejido empresarial para que se acerque a la consejería, para poder ayudarles a diseñar programas específicos que solventen sus problemas, y que trabajamos constantemente en la cualificación y recualificación y en la formación, y que también sepan que nuestras empresas, que el Servicio Público de Empleo, además de formación, está haciendo una labor importantísima en todas las provincias desde el punto de vista de la intermediación y la orientación laboral. Para eso que decíamos al inicio del debate, y es que a veces nuestros jóvenes, o cualquier trabajador en general, a veces desconoce las oportunidades, que son muchas, que tenemos en nuestra comunidad autónoma, y esa labor de orientación y de intermediación también es muy importante dentro del trabajo que realizamos desde la propia consejería. Trabajamos, y vamos a seguir trabajando, como decía, con el ámbito de la economía social y con el ámbito del emprendimiento. Sabéis también que nuestros autónomos sufren mucho en nuestra comunidad autónoma y en toda España. En Castilla y León el peso de los autónomos es mayor que en el resto de España. El porcentaje del peso económico de los autónomos viene siendo un 16%, y en Castilla y León es un 19%, con un sector de autónomos además envejecido en nuestra comunidad autónoma, y que eso supone especiales dificultades. Estamos trabajando en ese ámbito del emprendimiento con ayudas específicas. Ya sabéis que llevamos años con nuestra tarifa cero segunda oportunidad, apoyando a los
los nuevos autónomos en Castilla y León, abonándoles las cuotas de la Seguridad Social 18 o 30 meses si están en el mundo rural, y con esa nueva iniciativa que estamos desarrollando y en las próximas semanas pondremos en marcha también del relevo generacional, porque como decía, los autónomos tienen dificultades cuando se jubilan porque no hay relevo generacional. Esto lo hemos trabajado mucho con la mesa del autónomo para sacar un programa específico que llegue a esas necesidades de aquellos jóvenes, por ejemplo, que no se atrevan a ser autónomos porque la situación es muy complicada desde el punto de vista de los costes laborales y fiscales que soporta un autónomo, y de esta forma, llegando con una ayuda de hasta 20.000 euros, van a poder relevar un negocio autónomo. Por lo tanto, también en ese ámbito un trabajo que tenemos por delante y otro reto también en este momento. Y también el reto de seguir trabajando con el diálogo social. Yo creo que nos hemos marcado unos cuantos años en el ámbito de empleos seguros para trabajar de la mano de los agentes económicos y sociales, que eso es muy importante para dar estabilidad y que nuestras empresas sepan que en esta comunidad autónoma trabajamos siempre desde la escucha a las empresas, desde el diálogo, desde el consenso conjunto, que no siempre abunda, y yo lamento que en el Gobierno de España no sea igual. En el Gobierno de España no existe ese diálogo social, sí existe en Castilla y León, y yo creo que eso también es una base importante para dar estabilidad al tejido empresarial, saber que cuentan con ese consenso y con esa estabilidad. Vamos a seguir trabajando sin duda en estos retos, y agradezco mucho también, ya que hablabas, Jorge, de la colaboración con el ECIL, a todo el equipo directivo de la Consejería, que ha realizado un esfuerzo enorme en estos últimos meses en todos los ámbitos, y quiero agradecerles también ese esfuerzo y que estén aquí hoy, y sobre todo a las aportaciones también que nos hace siempre el tejido empresarial, para el que quedamos a su disposición, y dando las gracias a todos los asistentes por habernos escuchado esta mañana. Bueno, yo agradezco a los tres la presencia, las facilidades, a los cuatro las facilidades y también, sobre todo, las ideas, y agradezco especialmente a la consejera que hoy no te has subido aquí, sino que hayas bajado a la pista, hayas cogido la raqueta, no hayas venido a hablar de tenis, sino que te hayas puesto a cruzar pelotas con tres actores que no son tres teóricos, que son tres conocedores de lo que es el mercado laboral, el mercado del emprendimiento en esta comunidad. Por eso te agradezco especialmente eso, igual que le agradezco a ellos la participación, las ideas en plena libertad, y además el brío de Jorge Izquierdo especialmente agradecemos. Por eso os van a dar un aplauso. Nos habíamos venido para eso. Y a ustedes, pues, su amable compañía y su amabilidad al escucharnos. Muchas gracias a todos. Buen lunes y buena semana.